Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que son parte de las transmisiones de SMI Reforma El Salvador. Espero que tengan un buen inicio de día y en esta hora que podamos también, ¿verdad?, tener una reflexión como es costumbre en nuestro culto matutino. Tendremos un estudio muy importante este día 25 de febrero y para poder iniciar con nuestra reflexión matinal, quiero invitarles a que podamos elevar una plegaria a nuestro Dios para pedir su dirección y su bendición. Cariñoso Padre y buen Dios que está en el cielo, alabamos, bendecimos y exaltamos su santo nombre. Muchas gracias, Señor bendito, por permitirnos una vez más otra muestra de su misericordia, de su bondad, de su gracia, al darnos un nuevo día de vida. Señor, que podamos iniciarlo con su bendición, con la meditación de su palabra, que sea un aliciente para poder seguir adelante y confiar en las benditas promesas que están descritas en su santa palabra. Por favor, ayúdenos, bendiga a todos los que son parte de esta transmisión y que este mensaje sea un consejo oportuno para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús pedimos estos favores. Amén y amén. Queridos hermanos, el tema de nuestra meditación de esta mañana está titulado En el mundo sin ser del mundo, de la matutina El Cristo triunfante. Reflexionemos entonces bajo este tema y con el versículo que es el texto céntrico de esta reflexión, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. El versículo dice de la siguiente manera: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Bueno, este pasaje nos indica varias recomendaciones por parte de Dios. Pero qué interesante, ¿verdad? Las expresiones también que utiliza, salid de en medio de ellos y apartaos. Es la orden de parte de Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros comprendamos algo. El mundo sí fue hecho, fue diseñado para que el ser humano gobernara sobre él, gobernara sobre todo lo creado, los animales, la vegetación y todo en sí. Sin embargo, fue el pecado el que provocó que ese gobierno fuera cedido por la primera pareja y ahora es Satanás, ¿verdad?, el que se adjudica el título de gobernante de este mundo. Y con ello, ¿verdad? De la influencia del mundo, del ambiente en el cual nos desarrollamos, es un ambiente perjudicial para aquellos que ostentamos a estar un día delante de la presencia de nuestro Dios. En ese sentido es entonces que este mundo, ¿verdad? Aunque estamos en él, pues no pertenecemos a él. ¿En qué sentido no pertenecemos a él? Podríamos decir de otra manera, no participamos de su conducta, de sus actos, de sus pensamientos, de sus ideas. Es algo que debe haber ha habido una separación, más bien, desde el principio, cuando el hombre decidió pecar, la raza humana se dividió en dos clases de personas, los que iban a hacer la voluntad de Dios y los que no la iban a hacer. Partiendo de ese punto, a estas alturas de la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que la corrupción, eh, en la pecaminosidad ha aumentado grandemente en la raza humana. Y a medida que nos vayamos acercando al fin del tiempo de la gracia, esa línea será todavía más demarcada. Por eso es que en primera instancia el consejo de 2 Corintios es que salgamos de en medio de ellos. ¿De quiénes? De los que cometen la iniquidad, de los que practican la maldad, de aquellos que no tienen un reconocimiento humillado delante de Dios. El consejo es a salir de en medio de ellos, a apartarnos, no seamos partícipes. La Biblia nos dice, no toquéis lo inmundo y entonces el Señor nos recibirá. En su oración, Cristo no oró que sus seguidores fueran sacados del mundo, sino que fuesen guardados del mal que reina en el mundo. Podremos ir al mundo como lo hizo Enoc. Enoc fue un ejemplo de lo que nosotros deberíamos de ser en este último tiempo. La Biblia relata de que Enoc vivió en una comunión estrecha con Dios. Su vida se manifestó de tal manera
que él vivía en comunión con Dios, apartado de las cosas del mundo. Y aunque no era un ermitaño o una persona apática, ¿verdad? O antisocial, el contacto que tenía con las personas, con sus contemporáneos, era únicamente para hablarles del amor de Dios y advertirles acerca de las cosas que habrían de suceder si el mundo continuaba en la maldad creciente en la cual iba. El mismo ejemplo debemos de concluir nosotros también, de tal manera que al final Enoc tuvo una maravillosa experiencia porque fue traspuesto sin ver muerte, pero por la vida apartada del mal que él manifestó. En este sentido tenemos que comprender también, ¿verdad?, que para poder tener esa vida en armonía con Dios, aun cuando permanezcamos en este mundo, tenemos que comprender que se necesitan elementos para poder hacerlo. Y es llegar a esa norma divina, para lo cual necesitamos el conocimiento del Evangelio y también el conocimiento y la consideración de la ley de Dios. ¿Por qué es importante? Porque Dios tiene una ley que gobierna a los seres inteligentes y por medio de esa observancia, esas leyes que Dios tiene, es que los seres humanos, ¿verdad? Participarán de la felicidad. Hay gente que dice, mire, es que eso de observar la ley de Dios, pues es algo muy complicado, son prohibiciones, y yo no creo que alguien pueda ser feliz. Mejor vivamos libremente, profesando creer en Dios nada más. Pero la observancia de la ley de Dios sí depara felicidad para los que la consideran, para los que la observan y se sujetan a ella. ¿Por qué? Porque el que obedece la ley de Dios tiene una conciencia tranquila, sabe que está en armonía con Dios, sabe que ese amor manifiesto por obras hacia Dios y hacia nuestros semejantes produce una limpieza, una tranquilidad en nuestro ser. Sabemos que estamos haciendo lo correcto y eso es conducirnos, ¿verdad?, a aquella condición de vida original que Dios le dio al hombre cuando fue creado. Sin embargo, por esa desconsideración que se tiene, el Señor, ¿verdad?, llama a su pueblo, a sus hijos, a sus escogidos, de en medio de este mundo de perversión, de en medio de este mundo de confusión, y nos dice que nos apartemos, y nos dice también que no toquemos lo inmundo. Hay cosas en este mundo que corrompen, que contaminan, que ensucian nuestra mente, nuestra moralidad, nuestro entendimiento, la comprensión para poder dilucir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y aquí viene un punto muy importante entonces, y una interrogante que es necesario que hagamos. ¿Cómo podremos saber de nuestra impureza? ¿Cómo podemos saber qué es lo inmundo para no tener participación con ello? ¿Y cómo podemos saber si yo estoy sucio, verdad? Estoy contaminado por las prácticas que Dios condena y no aprueba. Pues allí es donde entra en, en la escena la ley de Dios, porque es la ley quien demuestra que es algo inmundo cuando nosotros estamos participando de un pecado. Un ejemplo de ello es la expresión del apóstol Pablo cuando él dijo que él no hubiese sabido que la codicia era pecado si la ley no dijera no codiciarás. De tal manera entonces que es la ley la que nos sirve como un espejo para que podamos observar si en nuestra vida hay inmundicia o hay contaminación. Así que es muy importante, el mensaje de 2 Corintios 6:17 va muy de la mano con el Evangelio y también la ley de Dios. Así que cuando consideramos la ley de Dios, está esquematizada de una manera en la cual en los primeros 4 mandamientos se nos demuestran nuestros deberes y el amor hacia Dios. Y los otros 6, los últimos, nos permiten, ¿verdad?, considerar nuestro deber y amor práctico hacia nuestros semejantes. No podemos decir que amamos a Dios si no hacemos obras conforme que demuestren nuestro amor hacia Dios. Igual no podemos decir que amamos a nuestros semejantes si no lo manifestamos, ¿verdad?, en obras de consideración hacia los derechos que nuestros hermanos tienen. Así que tenemos que comprender, queridos hermanos y amigos, que la ley de Dios, ¿verdad?, nos ayudan para refrenar, para que no permitamos ninguna manifestación egoísta hacia nuestros semejantes, hacia nuestros familiares o hacia Dios también.
Hay pecados que quizás, ¿verdad?, son de ignorancia. Hay pecados que Dios considera que los hemos practicado sin con falta de conocimiento. Pero cuando llegue el conocimiento a nuestra vida, es muy importante, ¿verdad?, limpiar nuestra vida, limpiar el camino que está lleno de circunstancias que nos obstaculizan una buena relación con Dios. Así que eh, hay algo interesante que dice esta matutina, que quiero leerla textualmente también en esta hora. En tanto obedezcamos, tendremos familias felices. Enseñad a los niños los mandamientos de Dios para siempre. Es muy importante entonces, hermanos y amigos, que nosotros hagamos parte de nuestra vida, de nuestra familia también, la observancia de los mandamientos de Dios. Eso provocará felicidad. Quizás nuestros niños no están adecuados a la disciplina, no están adecuados o acostumbrados o enseñados a que rindan respeto y reverencia hacia sus semejantes, hacia sus mayores o hacia Dios, mucho menos quizás en algunas ocasiones. Pero este consejo nos dice que si nosotros obedecemos, observamos los mandamientos de Dios, tendremos familias felices. Y el consejo, enseñemos a nuestros niños los mandamientos de Dios para siempre. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que regalamos este consejo también a las familias para que si tienen niños pequeñitos puedan instruirlos, enseñarles los 10 mandamientos y explicarles cuál es el significado y la importancia de cada uno de ellos. En el tiempo del Israel antiguo, la enseñanza de los mandamientos de Dios en las diferentes edades, en las familias, congregacionalmente, ¿verdad? Como tribus también, era una actividad muy importante. Y hoy en día, mis queridos hermanos, no tiene menos valor que en aquella época. Sobre todo ahora, cuando sobreabunda la maldad, es muy importante tener un resguardo moral para cada individuo que conforma el pueblo de Dios. Hay que entender algo también relacionado con la reflexión de este día. No basta una mera profesión de los mandamientos. Eso no nos concederá la entrada en la santa ciudad. La Biblia nos dice que los mandamientos o la ley de Dios debe ser atada a nuestro corazón y manifestada en cada acción. Así que hay un reto muy importante, quizás comprendiendo estas recomendaciones, nos falta mucho para poder nosotros llegar a ser, ¿verdad?, un pueblo que permanece en este mundo, pero que representa también el carácter de otro gobierno, del gobierno celestial. Qué interesante sería ser nosotros representantes de ese reino celestial. Y por eso quizás un llamado de atención que se nos hace por medio de esta reflexión en esta mañana es a que salgamos de esas tinieblas en las que nos encontramos para que podamos estar con el Señor. El apartamiento, hermanos y amigos, el apartarse de lo inmundo requiere quizás renunciar a familia, requiere renunciar a un trabajo que nos está alejando de Dios, requiere también quizás renunciar a hábitos con los cuales nos hemos desarrollado. Pero el Señor dice que si nosotros nos apartamos de todas esas cosas, Él nos recibirá. Entonces, hay algo también preocupante con esta última expresión. Si yo no abandono lo inmundo, si yo no abandono todo aquello que contamina, Dios no me puede recibir como su hijo, Dios no me reconoce como nación o como pueblo suyo. Entonces tampoco estaremos haciendo algo diferente, tal vez profesaremos con una intención sincera de que queremos hacer lo bueno, pero si no estamos dispuestos a romper cualquier relación con la inmundicia y con el pecado, entonces, hermanos, lo que estemos haciendo prácticamente no recibirá la recompensa o el final que tanto deseamos. Así que es muy importante que nosotros comprendamos esto. Cuando Cristo sea parte de nuestra experiencia, se manifestará verdaderamente el amor de los unos por los otros y nuestros corazones serán libres de ataduras. El amor expresado hacia nuestros semejantes, sin ninguna muestra de egoísmo, será una señal de que en realidad nosotros
Estamos, hermanos, cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, saliendo de en medio de la influencia de este mundo, apartándonos de toda contaminación. El amor que brote espontáneamente en nuestra vida, manifestado en obras de bondad, de caridad y de obediencia a nuestro Dios también, será una señal de que estamos siendo libres de estas ataduras, será una señal de que estamos saliendo de esa influencia perjudicial. Ahora, para eso se requiere que nos humillemos delante de Dios. Y cuando lo hagamos, entonces nosotros contaremos con su poder transformador a cada instante y seremos cubiertos de su justicia. Y cuando eso sea cumplido, entonces nosotros podremos decir también como Pablo las palabras que manifestó en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y versículo 21. Pablo escribió a los filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo no se miraba siendo un rey o un poderoso en esta tierra. Toda su diligencia en la predicación del Evangelio fue movido por el amor, por la gratitud a Dios. Era celoso, se enfocó en sufrir padecimientos por causa de la verdad y la predicó y hizo el bien a sus semejantes, y él en algún momento también fue el que dijo: he alcanzado, lo he alcanzado, lo he logrado. Ahora él dice en esta parte de la Biblia, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde sientes tú que está tu ciudadanía? ¿Todavía consideramos este mundo como nuestro hogar, como un lugar que causa placer, que causa seguridad? De manera personal, quizás nos estamos dando cuenta cada vez más que este mundo se vuelve más triste, más lleno de tinieblas, más lúgubre, más lleno de dolor. Vemos la enfermedad, vemos tantas circunstancias lamentables que nos rodean, y nos damos cuenta también que las influencias no son para bien. Las influencias del mundo son cada vez más insinuadoras para apartarnos de los principios divinos. Hermanos queridos, digamos como el apóstol Pablo también, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y si nuestra ciudadanía está en los cielos, queridos hermanos, recordemos el primer pasaje. Entonces, salgamos de en medio de esta generación corrupta. Salgamos de en medio de la inmundicia para que el Señor nos reciba y nos dé la posibilidad de recibir ese pasaporte celestial y se puedan abrir las puertas de la santa ciudad. Hermanos queridos, recordemos la meditación de este día. Estamos en el mundo, es cierto, pero no somos del mundo. Que ese pensamiento sea el que nos ayude en las labores de este día, para que todo lo que hagamos sea conforme a la santa voluntad de Dios. Es mi deseo y oración. Amén. Muy bien, queridos hermanos, les invito a que hagamos una oración, una reverencia, una plegaria a nuestro Padre Celestial para poder, ¿verdad?, tomar nuestras labores en este día con la bendición de nuestro Creador. Oremos. Amado Dios y querido Padre que esté en el cielo, una vez más, Señor, no siendo dignos, nos dirigimos por medio de esta plegaria al trono de su gracia, dándole, Señor, pues estas palabras de gratitud porque vemos su gran intención de poder, Señor, tomarnos, apartarnos, resguardarnos de las cosas malas de este mundo. Señor, queremos ser hijos suyos. Queremos, Señor, representarle dignamente. Queremos que su santa ley, Señor, esté en lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente. Y queremos que nuestro servicio no sea superficial. Queremos, Señor, no participar más de las cosas de este mundo. Ayúdenos para renunciar de todo aquello que nos aleja, que nos ensucia, Señor. Por favor, le pido que bendiga a todo su pueblo en nuestras diferentes luchas, perplejidades, pruebas que vivimos. Pedimos que usted sea nuestro brazo protector y nuestra fortaleza. Acompáñanos en este día y por favor le suplicamos que pueda perdonar todos nuestros pecados. Que su gracia sea con cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados
Hermanos y amigos, es así como hemos concluido nuestra reflexión matinal de este día, invitándoles siempre, ¿verdad?, a que sean parte de las programaciones de SMI Reforma El Salvador y de las reflexiones matutinas que compartimos con el buen deseo de dar un aliciente diario en relación al consejo inspirado de la palabra del Señor. Que tengan un día bendecido, es mi mayor deseo y oración. Amén.